Saludos amigos, yo soy Manuel Jiménez y como es habitual, muy agradecido de su sintonía con esta propuesta de la noche. Recordarle que además de seguirnos a través de la frecuencia de Teleimpacto, canales 52 y 22, igualmente nos pueden seguir a través de nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Hoy vamos a tener una entrevista interesante, vamos a conversar con Julián Roa, abogado, politólogo, sobre muchos temas de interés que yo estoy seguro que ustedes lo van a seguir paso a paso con bastante interés, porque Julián es todo un profesional analizando, comentando temas no solamente de interés local, sino igualmente internacional. Julián, para mí un gran placer tenerte aquí en Propuesta de la Noche. Buenas noches. Buenas noches, Manuel, un privilegio para mí estar en un programa. El privilegio es nuestro. Con la audiencia que tú tienes. Bueno, eso esperamos. Tú sabes que este programa ya va para 17 años ininterrumpido de transmisión. Pero Julián, entrando en materia, hace ya, bueno, la semana pasada hubo lo que ya se conoce como la cumbre presidencial. Es aquel encuentro que se celebró en el Ministerio de Defensa con la presencia del presidente Luis Abinader y los expresidentes Leonel Fernández, Danilo Medina e Hipólito Mejía. El tema Haití representó la agenda central de este encuentro y de ahí posteriormente se emite un comunicado donde yo digo que se establece una especie de hoja de ruta para enfrentar no solamente el tema de la presencia haitiana en República Dominicana, sino igualmente el efecto que esto tiene aquí en el país, el efecto que tiene esa crisis en Haití, en República Dominicana. Primeramente, ¿tú crees que este encuentro entre estos líderes políticos, presidente y expresidente de República Dominicana, de alguna manera contribuye a que por fin haya una decisión del liderazgo político nacional para encarar este tema haitiano? Mire, el tema haitiano es un tema sumamente multifactorial y hay que conocer la génesis de las relaciones dominico-haitianas. Es más, ni siquiera comienza en el siglo XX, sino en el siglo XIX. El reconocimiento por parte de Haití de la República Dominicana se da en 1867, después de 14 años de guerra. Haití duró 14 años entendiendo que podía de nuevo eliminar la independencia nacional. Y por supuesto, después de ese reconocimiento... A partir de 1844. Correctamente. Hasta la última batalla es Sabana Larga, y es en el año 1856, 14 años después. Bueno, pero al final, por la presión internacional, Haití reconoce que existe la República Dominicana. Y entonces pasamos de la crisis del reconocimiento de la independencia nacional a una segunda crisis. ¿Cuál fue la segunda crisis? ¿Dónde va la línea de frontera? De ese Haití no, y de hecho se consignó en un tratado. El primer tratado de 1800... En la época de Trujillo. No. Primer tratado de 1800... Digo, posteriormente cuando sí, claro, la República Dominicana cede terreno a Haití. Bueno, hubo, de hecho, en el primer tratado de las relaciones dominico-haitianas, del reconocimiento, se estableció lo que se llama el utis possidendi, o el postbellum. O sea, mi frontera va hasta el último lugar que yo estuve en la disputa. ¿Qué entendía Haití? Bueno, que la frontera dominicana iba por el lado sur hasta Petit-Trou. ¿Usted sabe lo que es Petit-Trou? Petit-Trou es Enriquillo. Ah, bueno. Tengo una idea. Sí. Por el lado del centro iba hasta Asua. Y por el lado del norte iba hasta Guayubín. Algo inconcebible para el dominicano, por supuesto. Pero del lado dominicano también entendíamos que la frontera era la frontera anterior a la independencia haitiana. De hecho, en la Constitución del 44 nosotros establecemos como límite fronterizo el Tratado de Ryswick. ¿Qué significa eso? Que la frontera nuestra, y por eso usted habla de que cedimos, no. Desde la independencia haitiana, todavía en los primeros años de la independencia haitiana, perdóneme, todo el centro de Haití, lo que hoy podemos llamar como el plató central, legalmente era territorio español.
ahí estaba poblados criollos, San Rafael, La Atalaya, San Rafael, Las Caobas, San Miguel de la Atalaya, Hincha, donde nace uno de los independentistas nuestros, que es Pedro Santana. Entonces, ¿qué pasa cuando se da las negociaciones? Llevamos en esas negociaciones desde hacia dónde va la frontera hasta el periodo de Horacio Vázquez, no de Trujillo. El primer tratado fronterizo de 1929. Inclusive, hay un joven sancarleño que después jugó un papel muy importante en esas relaciones llamado Manuel Arturo Peñavalle. Era un joven abogado que participó en esas negociaciones. Y luego al final, con Trujillo, el tratado de 1936. Se establecieron los límites fronterizos donde están al día de hoy. Por lo tanto, en ese tratado, por una presión de los Estados Unidos, todos los territorios que era el Plateau Central se entregaron a Haití. Por supuesto, Haití desistió de la idea de Pedernales y de Guayubín. Esa es nuestra segunda crisis en la relación dominico-haitiana. ¿Cuál es la tercera? Que es en la que estamos inmersos actualmente. La crisis migratoria, que les repito, comienza en el siglo XIX, inicio del siglo XX. Los ingenios azucareros del este eran ingenios norteamericanos. ¿Y con quién los norteamericanos cortaban la caña? Con mano de obra haitiana. El capitalismo norteamericano se dio cuenta temprano que las tierras dominicanas son muy buenas para la caña, pero que la mano de obra haitiana es superior al trabajo del dominicano. No porque fuera menor el dominicano, sino porque pagaban más barato. El dominicano tenía derechos adquiridos de que era su nacionalidad. Los haitianos no. Entonces, las compañías norteamericanas... Es una situación que se mantiene hoy en día. Sí, imagínense, de hecho, hay un cisma pequeño que la gente no lo interpreta bien, y es un dueño de ingenio azucarero del este del ingenio Angelina, apellido Bass, norteamericano. Ante la pérdida de la zafra azucarera por la falta de los haitianos, se va a las islas y contrata alrededor de 500 negros de las islas. Son los famosos cocolos. Pero eso se produjo una sola vez. Significa que toda la industria azucarera, desde inicio del siglo XX hasta Joaquín Balaguer, hasta Salvador Jorge Blanco, se da con mano de obra haitiana. ¿Cuál es la consecuencia de eso? Que eso genera un residuo, una parte residual que no hemos visto. Primero eran los bateyes, una especie de guetos cerrados donde el haitiano no se dejaba salir y esas cosas. Y luego, con la quiebra de la industria azucarera, ese gueto se abre. El haitiano primero, al verse que no tenía nada que hacer en el batey, no iba a volver a Haití. ¿Qué hace? Comienza a deshiervar patio, después pega blog, después hace zanja. Se derramó esa mano de obra que era barata para la industria azucarera y que luego fue más barata para el agricultor y el empresario dominicano. Aunque usted no lo crea, el empresario dominicano vio como un milagro esa mano de obra, porque era casi esclava. Y claro, eso trajo ¿cuál es la externalidad negativa? Que dejó sin empleo al dominicano. Y nosotros estamos inmersos en esa tercera crisis de las relaciones. El gobierno tiene algo que no le ayuda. Usted dirá, ¿qué es? Que el equipo que maneja la crisis de las relaciones dominico-haitianas, el equipo diplomático, es contrario al planteamiento del presidente Abinader. Sí. Usted me va a decir, ¿cómo se da ese fenómeno? Bueno, una especie de la iglesia en manos de Lutero. Usted recordará la sentencia 168.13, ¿no era? Claro. Muy polémica. Sí. Cuando se dio la sentencia, para algunos grupos de derechos humanos e internos, entendía que esa sentencia dejaba sin nacionalidad a un grupo dominicano. Pero de esos que entendían que esa sentencia dejaba sin nacionalidad a un grupo dominicano, estaba el candidato Luis Abinader. Sí, en ese entonces. Por lo tanto, el país lo recuerda. Cuando llega al gobierno, llega con ese grupo. Usted puede mencionar a Roberto Álvarez, puede mencionar a Willy Lozano, puede mencionar a Willy Rubén Lozano, que es el director del Instituto Nacional de Migración. Porque ese equipo llega con esa idea. Y la verdad es que el presidente cambia el paso. Y de entender, tener una visión reivindicativa hacia lo que él entendía que era la idea correcta, pasa al lado contrario. Bueno, puede decirse que la realidad le impuso ese cambio. Muy bien, pero cambia. Sí. Trata la idea de la construcción de un muro, trata la idea
de la repatriación que innegablemente tiene sus causas. La República Dominicana, Haití es una amenaza real, no es mentira. Entonces el gobierno tiene una especie de disparidad interna. Y viene la pregunta suya, la cumbre de presidentes es positiva, claro que sí, en el sentido de que el tema haitiano tiene que ser tratado de manera amplia, no por los 3 presidentes, los 4, sino por la sociedad dominicana. Esos 4 presidentes no le van a imponer al mercado laboral dominicano, los empresarios, que no contraten haitianos. Por lo tanto, hay que llegar a un acuerdo con los empresarios. No le van a imponer al sector agrícola que no contrate haitianos. Significa que necesariamente la decisión, cualquiera que sea, tiene que ser una decisión colectiva. Por eso el presidente Fernández dice algo que tiene razón. Eso es en el CES, eso es poniendo a la sociedad dominicana a decidir cuál es la decisión con ese tema. Y que todos la cumplamos, por supuesto. La cumbre tiene hecha en las Fuerzas Armadas más que una cumbre, es una orden a los militares, estricta. Las Fuerzas Armadas tienen un solo comandante en jefe, el resto es folclórico. No es mala, es positiva, pero tiene la tentación de que se quede solamente en la parte protocolaria y en la parte cosmética. Si se queda ahí va a ser una gran decepción. Esa es la verdad. Julián. Yo apuesto, perdóname, que realmente ese CES, ese Consejo Económico y Social, trate con la delicadeza y el peligro que significa Haití en las circunstancias que se encuentra actualmente. Sí. Están en curso la aplicación, bueno, no sé si después del encuentro de la cumbre presidencial, el presidente Luis Abinader de alguna manera ha postergado las 15 medidas que enumeró anteriormente para enfrentar el tema migratorio, que incluía este proceso de repatriación masiva. Ahora bien, hay un tema que tú señalas y reconoces que Haití representa un problema serio para la República Dominicana, porque se tiene una crisis de deterioro de seguridad que ya alcanza niveles altamente preocupantes, operación de bandas armadas, que de alguna manera, pero hay un tema que siempre se ha insistido en eso, que toda política migratoria empieza por fortalecer la seguridad en la frontera. Claro. Se ha dicho que hay 12.000, 9.000 militares, pero el tema es que a pesar de eso, llegamos a una situación que alarma. Y precisamente esa situación que alarma es la que provoca que el presidente de la República radicalice lo que es la aplicación de una política migratoria. Entonces, podría pensarse internamente adoptar algunas medidas de carácter interno, como son las repatriaciones, los controles para que los inmigrantes indocumentados no acudan a los servicios de salud, sin que nosotros fundamentalmente concentremos los esfuerzos por fortalecer esa seguridad en la frontera. Bueno, mire, con la frontera está controlada por los militares, pero es innegable que hay una puerta giratoria. Si usted sacó más de 300.000, 400.000 en menos de 6 meses, no es posible que tengamos tanto. Usted y yo, no sé usted, pero yo tengo experiencia de gente que fue repatriado y tuvo que pagar 30, 40.000 pesos, pero ya está aquí. Sí, no, ya se está hablando. Sí, se está hablando. Es innegable que hay una... se habla de... Independientemente de que en todo el proceso de repatriación está la mancha de la corrupción. ¿Cuánto vale en que el policía lo atrape y lo suelte? Eso tiene un precio. ¿Cuánto sube ese precio si lo lleva al camión que lo va a transportar y lo suelte? Tiene otro precio. ¿Cuánto cuesta que lo lleve al vacacional de Jaina? Tiene otro. ¿Y cuánto cuesta que salga del vacacional? Y al final, ¿cuánto precio cuesta tiene? Cuando llega a Dajabón o a Jimaní? Ni lo puede negar el gobierno ni nadie, que todo eso tiene una cadena de corrupción, innegablemente. Que el único responsable del gobierno, que tiene eso lo es el gobierno, número uno. Yo presumo, y en eso voy a especulo, repito, pero tengo la sensación de que el presidente tiene algunas informaciones sensibles que quizás quiso manejarla con los 3 expresidentes, y quizás no pueda manejarla a nivel público. Eso es posible. Pero la solución tiene que ser necesariamente una solución de consenso. El resto va a ser engordar esa
maquinaria de la corrupción. Si la sociedad dominicana no se pone de acuerdo, eso no va a servir para nada. Porque también, ¿qué significa ponerse de acuerdo? Excúseme. Si usted va a necesitar, que yo soy de opinión, voy a unas declaraciones del empresario Fran Rainieri, que la comparto plenamente, tiene que haber una gradualidad en la solución del control migratorio. Yo estoy de acuerdo que el haitiano no puede ser la mano de obra dominicana de por vida. Yo le puedo dar a usted como empresario 10 años, en 15 o 15 años, de 10 años, para que usted actualice su parque productivo. O para que usted contrate mano de obra dominicana, o para que usted tecnifique su mecanismo de producción. Pero no puede ser una mano de obra ilegal, o no importa que usted la regularice, sin seguridad social, con bajo salario, con pocas condiciones de vida, pocas condiciones laborales, lo que vaya a mantener el crecimiento económico dominicano, que está en un riesgo, porque esta economía es eminentemente de servicio. Nosotros necesitamos construir más de 100.000 habitaciones más. Este país tiene un gran nicho en el sector servicio, tanto en zona franca, que es un poco más especializado, como en el turismo. Y eso hasta ahora se hace con mano de obra haitiana. ¿Es bueno eso? No. Porque usted trae el haitiano y usted no. ¿Qué va a pensar usted? ¿Dónde va a parir la mujer del haitiano? Que usted regularizó. ¿Dónde va a vivir sus hijos? Es un tema multifactorial sumamente complicado. Y como es complicado, no puede ser que se haga ni del púlpito del populismo, ni desde el púlpito de la ignorancia. Ahora bien, es evidente que cuando se concibe lo que es la radicalización de la política migratoria, ahí faltó algo de planificación, porque si usted va a ejecutar una política migratoria masiva, de deportaciones masivas, usted tendría que prever que algunas consecuencias va a tener el sector productivo. Claro. ¿Qué pasa ahora? Bueno, eso que usted está señalando. Se están quejando públicamente, por ejemplo, Julio Brache, de la Asociación de Industria de la República Dominicana, claro, que dice, bueno, necesitamos esa mano de obra haitiana y hay que iniciar un proceso de documentación. Entonces, la queja más reciente viene de Fran Rainieri, claro, del sector turismo, que claro, igualmente Punta Cana tiene un vasto programa de construcciones, de edificaciones, de proyectos habitacionales, de hoteles, que no se pueden afectar. Entonces, parece ser que eso no se previó cuando se estaba ejecutando. Pero el gobierno ha dicho públicamente que no quiere que le hablen de plan de regularización. Eso lo dijo el vocero de la Presidencia de la República, Homero Figueroa, negó rotundamente, aclarando unas declaraciones que había dado el secretario de Trabajo. No hay plan de regularización. Perdóname. Entonces, solamente se está hablando de esta cumbre presidencial, pero usted planteó algo. Bueno, hay que hablar también con el sector empresarial. Totalmente. Excúsenme la expresión, que es mía y la asumo. Este gobierno se ve mucho en el espejo. Este gobierno le encanta verse cómo se ve, si le queda bien la ropa, si la gente opina bien, si está bien peinado. Así no se gobierna. No se gobiernan las encuestas, ni se gobiernan los ratings de popularidad, no. El gobernante es como el maestro de música, le da la espalda al público. ¿Usted ha visto alguien tocando una pieza musical de frente al público? No, le da la espalda. Entonces este gobierno es muy sensible a la opinión pública y así no se gobierna. Le insisto, el presidente llegó con una idea del caso haitiano y dio un giro de 180 grados. No digo que no tenga razón o no, ya él tendrá, pero eso desintonizó todo absolutamente. Y él se ha dado cuenta al final que eso no es la solución, que va a tener que pagar costos políticos, que son los costos naturales del gobernar. Buena excusa, usted recuerda, el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo públicamente se pronunció en contra de cualquier medida que tendiera precisamente a haber deportaciones masivas de trabajadores haitianos, y era el ministro de Economía, Planificación y Desarrollo. De su gobierno. Sí. No estoy diciendo, dentro de esas variables que hemos mencionado, el gobierno haitiano, la sociedad haitiana. Los mismos prejuicios que nosotros tenemos con Haití, o que una parte de la sociedad dominicana tiene con Haití, lo tiene Haití con nosotros. Claro. El haitiano entiende que su desgracia es culpa del dominicano. Porque nosotros tuvimos una gran crisis, que es la crisis del 42.
no quiero hacerme el largo con la historia, pero el cisma de las relaciones dominico-haitianas viene en el año 42. Pregúnteme por qué. Y yo le pongo un caso sencillo. ¿Usted sabe cómo se llamaba la avenida Abraham Lincoln hoy en día? ¿Cómo se llamaba? Se llamaba Fabré Yefra. Hasta Balaguer. Fue Trujillo quien le pone Fabré Yefra. ¿Por qué hay ese cisma en el 42? Bueno, porque los dos presidentes se pelearon. Entonces, por supuesto, los haitianos tomaron su clase intelectual para escribir contra la República Dominicana. Y los dominicanos tomamos, sobre todo Trujillo, en ese centenario, tomó la intelectualidad dominicana para escribir contra Haití. Y todo lo que hemos heredado, las opiniones intelectuales e históricas de ambos países están llenas de prejuicios, de ambos lados, les repito. La salida no muy agradable que podíamos tener a la crisis haitiana era el plan de regularización que había iniciado en el gobierno de Danilo Medina. El gobierno debió continuarlo, con más cuidado, quizá con más... Pero hay un gran escollo, que era la falta de identificación de los haitianos. Por eso vuelvo y le digo. O sea, el gobierno eso fue un factor que influyó mucho en el fracaso de ese plan. Totalmente de acuerdo. El gobierno haitiano, con toda la mala fe del mundo, nunca le dio ningún documento a sus ciudadanos. Creo que todavía están reclamando que se le devuelva dinero que dieron aquí en la embajada. Sí. Yo tuve una conversación una vez con el ex embajador Frisinea y me decía él con los hijos de inmigrantes haitianos que hoy están sin nacionalidad, están en ese limbo en que se encuentran, fruto de la sentencia. Me decía muy bien, son de padres haitianos, pero ellos tienen que probar en Haití que sus padres fueron haitianos. O sea, la misma dificultad que van a tener para probar que sus padres estaban legales la tendrán en Haití para probar que sus padres, porque no tienen documentos. Es una situación compleja, le insisto. Pero hay otro elemento también adicional, y es que la propia Constitución haitiana establece que el haitiano sigue siendo haitiano no importa dónde nazca. Sí, claro, claro. Es un tema, le insisto, complejo. Es un tema que no es para el populismo. Es un tema serio, que tiene necesariamente que defender la soberanía nacional. Eso es intransigente. En eso no se transige. Pero no es un tema que usted puede borrar con una pluma toda una realidad que existe. Es un tema que hay que tratarlo por expertos, sacando todo el rigor, o por lo menos lo más que se pueda, el rigor de los beneficios políticos que puedan obtener cualquier persona y una ignorancia del pueblo con relación a ese, que les repito, los prejuicios no solamente son de los dominicanos hacia los haitianos, que existen, sino también de los haitianos hacia los dominicanos. Julián, interesantísimo tus análisis, tus comentarios sobre este tema muy candente en la República Dominicana. Después de estos compromisos comerciales, vamos a seguir porque me interesa mucho hablar de lo que sería un plan de documentación o regularización de esa mano de obra extranjera, dadas las quejas que están generando los propios sectores empresariales, pero sobre todo los puntos de agendas que serían debatibles en el marco del Consejo Económico y Social relacionado con este tema. Así que retornamos en breve. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de alimentación y nutrición escolar
para regular la alimentación de los niños, niñas y adolescentes que asisten a los centros educativos preuniversitarios públicos y privados a los fines de propiciar la formación de hábitos alimenticios saludables. Refrendó además en única lectura la resolución que aprueba el acuerdo suscrito entre los gobiernos de República Dominicana y Kazajistán sobre la exención de la visa para titulares de pasaportes nacionales y ordinarios. También aprobó varias iniciativas mediante las cuales los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de diferentes obras para sus respectivas comunidades. Mientras la Comisión de Agricultura, en presencia de Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, recibió a miembros del Consejo Nacional de Agricultura Orgánica, encabezados por Lisandro Reyes, para socializar el proyecto de ley de fomento, promoción y control de la producción orgánica. Y más de 35 comisiones se reunieron durante la semana para estudiar diferentes iniciativas de ley. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultados positivos. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de migración, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Bueno, seguimos con Julián Roa, abogado, politólogo. Estamos conversando de temas de interés aquí en el plano local. Julián, te decía que a mí me interesa fundamentalmente tratar ahora el tema de este proceso de documentación o regularización de esa mano de obra extranjera. No veo, a simple vista, no veo mucho interés del gobierno en embarcarse en un proyecto de esta naturaleza. Sin embargo, lo que ha dicho el presidente de la República es que esa decisión la deje en manos del Consejo Económico y Social. Y cuando uno le hablan, por ejemplo, de convocar ese consejo para tratar un tema de documentación de mano de obra extranjera, uno diría, bueno, ese es un tema largo, porque me parece que son 42 voces que hay en el Consejo Económico y Social. Y cada una de esas voces tiene intereses y posiciones diferentes o contrapuestas con el tema haitiano. Es decir, que el hecho de que el gobierno decida, no, yo no voy a tocar ese tema, que lo toque la sociedad civil, los partidos políticos, ahí en el Consejo Económico y Social, parece que augura que ese tema no tendrá solución inmediata. Mira, el presidente, la decisión sobre este tema es única y exclusivamente del presidente de la República. Él la tomará. Y el no tomarla es una decisión también. Es una acción contraria, pero es una acción. Ahora, ¿qué es importante de esto? El presidente tiene la oportunidad de desnudar, y voy a utilizar un término feo, de desnudar las hipocresías de mucha gente. El sector empresarial tiene que admitir de manera formal en la propuesta en el CES que sí, que necesita la mano de obra haitiana. El sector construcción, el sector agrícola, que inclusive el propio ministro de Agricultura lo ha manifestado, pero eso hay que plasmarlo en un documento. Muy bien, eso es lo primero. El plan de regularización tiene que ser un pedimento de quienes utilizan la mano de obra haitiana. No en un periódico. Pero lo están pidiendo ya. No, por eso es informal. Eso dice uno y dice, no, el CONEP tiene que firmar. Entonces, ¿no sería más rápido, más cómodo que el gobierno decida reunirse directamente con el sector empresarial antes de convocar el Consejo? Porque el CES es el órgano constitucional. Ahora, ahí hay demasiada gente. No importa. Tú te tomas el tiempo en irlo a todo y no hacerle caso a alguno, como al final tendrá que ser. Pero también los sectores, inclusive sectores que pudieran ser más sensibles al tema de los derechos humanos, que los hay unos serios y otros no, como todo. Ahí va a aparecer que te diga no se regularice a nadie. Esa es una posición. Ya tú sabes que el sector tal planteó hipócritamente o con razón que no se regularice a nadie. Muy bien. Entonces tú tienes que poner sobre la mesa la opinión de todo el mundo. Al final la va a tomar el presidente,
pero él por lo menos va a poner en evidencia la posición de todo el mundo. Porque como quiera que le salga la decisión, va a tener gente contraria a esa decisión. Los a favor nunca salen. Tú le haces un favor a una gente y solamente tú y él lo saben. Él no sale a decir que tú le hiciste un favor. Él sale a decir cuando tú le haces un daño. Así mismo es la política. Pero el que gobierna, esa es la responsabilidad que asume. Tomar decisiones futuras. ¿Entiendes? La gente critica a veces a Balaguer en sus tiempos, que tiene sus luces y sus sombras. No todo fue sombra, ni todo fueron luces como él ha querido, pero a veces tomaba decisiones que él sabía que le iban a hacer daño. Sí, pero era un hombre de decisiones. Era un hombre de Estado, ese es un hombre de Estado. Usted se puede equivocar, pero tiene que equivocarse actuando, en todo caso. Estamos en un periodo democrático, el presidente es un hombre democrático, pero no puede frisarse en la solución. Tiene que accionar, evidenciar a todo el mundo, quién sí, quién no, y por supuesto, sector empresarial, sí, estamos de acuerdo con la regulación, la necesitamos. Muy bien, pero espérese. Usted me le va a pagar seguro social a todo el que yo regularice. Usted me le va a pagar fondo de pensión a todo el que yo regularice. Usted me le va a mejorar el salario, usted no me lo va a tener en una miseria espantosa como una mano de obra esclava. Y cuando eso suceda, ¿qué va a pasar? Que ese mismo sector, el dominicano, se va a animar a trabajar en ese sector. El dominicano no trabaja en ese sector por un sector de esclavos. No, que el haitiano gana igual que el dominicano, tuviera el dominicano trabajando. Esa idea de que el dominicano no trabaja y no le gusta, eso no es falso, eso es totalmente falso. Pero el dominicano no tiene por qué trabajar como un esclavo en su propia tierra. tierra. A Puerto Rico, a Europa o Estados Unidos Y para hace ver lo mismo que hace el haitiano. Trabajando en el sector de la construcción. Pero mínimamente vive, aquí no. Aquí el haitiano o vive en la construcción o vive cerca, o vive en 50 en una pequeña habitación. Hay que mejorar. Usted es sector empresarial, sí, yo se lo regularizo, pero usted le va a mejorar el nivel de vida. Por lo tanto, el dominicano, y por supuesto, yo le voy a dar 10 años para que usted actualice su parque industrial, utilice maquinaria en construcción. Las zanjas no se hacen con obreros, el pañete se pone sin obrero, con máquinas, cómprela. No se compre 3 villas en casa de campo, invierta en su empresa. No se compre 5 jipetas. No se vaya. Y perdóname que me extienda un poco, no hay problema. Cualquier empresario en los países desarrollados vive humildemente. Aquí no, aquí si tú no tienes 2 villas y las exhibes, no eres exitoso. No, a veces 3, tú tienes una, bueno, tienes una en la playa y tienes otra en la montaña y la casa donde resides. Tú un empresario europeo y ni pensar en esas cosas. Entonces, eso se hace solamente sobre la base de una mano de obra esclava, una mano de obra explotada, que hoy es mayoritariamente haitiano y muchas veces dominicano. No, tú vas a mejorar. Yo te voy a permitir la regularización, pero se acabó el tratarlo como esclavo. Él no va a ir a un hospital porque no tiene seguro. No, tú lo trajiste, tú le pagas el seguro. Tú le pagas su pensión cuando él termine, en los 60 años. Hay que sincerizar la economía. Y claro, perdóname, ¿cuál es la consecuencia de eso? Que el apartamento te va a costar más. El que tú comprabas en 3 millones te vale 6 ahora. Te vale 6. Y los víveres que te costaban tanto ahora son más caros. Al final, hay que reajustar la economía para que tú lo entiendas. O reajustamos la economía o permitimos esa invasión desordenada de mano de obra extranjera. Bueno, ya eso sería parte de la aplicación de una política migratoria integral. Totalmente. Es decir, que observe todas las aristas que influyen en el tema. Tú decías que no podemos eternizar la mano de obra extranjera en sectores clave de la economía. Claro. Pero vuelvo y te repito, porque se va a convocar al Consejo Económico y Social. Fue una de las decisiones que se tomó en esa cumbre presidencial. Entonces, la agenda de temas ya se adelantó que va a ser acordada por equipos de cada uno de los presidentes y del presidente de la República. Ahora bien, ¿debe circunscribirse ese Consejo Económico y Social a tratar exclusivamente el tema migratorio? ¿O tú crees que es probable que, dada la complejidad, dada la presencia de diferentes sectores que tienen
inquietudes y posiciones diferentes sobre otros temas que igualmente afectan a la sociedad dominicana, eso no surja y de alguna manera, que es el temor que tengo, se contamine un poco la discusión y eso termine en nada. La experiencia de este gobierno con el Consejo Económico y Social no ha sido la mejor. Busca los periódicos y te va a dar cuenta. Y se convocó para conocer 13 o 14 o 16 reformas y eso... No pasó ninguna. No pasó nada. Pasó la reforma, el pacto eléctrico, porque se firmó exactamente el mismo que había sido aprobado en la gestión pasada. No es la mejor, pero al final, insisto, no es el CES que va a gobernar. El CES va a aconsejar al presidente. Y el presidente va a entender en ese CES mayoritariamente, no todo el mundo, porque eso es muy variopinto. Ahí está la izquierda, están los grupos campesinos, está la derecha radical también, con un discurso de que la patria, todas esas cosas se dan ahí. Eso es importante oírlo, pero al final la decisión es el que tiene el bate es el presidente. Él no va a pensar que los 4 van a batear con el mismo bate. Él es el que batea. Y tiene la responsabilidad de decidir por dónde van las cosas. Claro que es bueno que oiga la mayoría de los expresidentes. De hecho, de los 4, él es el que tiene menos experiencia. Bueno, él es Hipólito, pero por la edad de Hipólito debe tener más experiencia. Los otros 2 han durado más tiempo en el poder que él. Y de una manera u otra asimilaron más experiencia en esos temas. Es importante, pero insisto, el gobierno tiene una responsabilidad. El gobierno no puede frizarse en la gestión de gobierno. Tiene muchos proyectos, pero no lo concluye. Tiene que aprender a concluir los proyectos, buenos o malos, pero hay que concluirlos. Sí. Julián, nos ha generado crítica este proceso, esta radicalización del tema migratorio, del manejo del tema migratorio. Sí. Ayer, por ejemplo, en Naciones Unidas hubo crítica con el tema de las parturientas. Está bien, nos ha generado crítica, pero el entorno internacional en estos momentos favorece para que República Dominicana tome decisiones terminantes de afrontar de manera directa el problema migratorio. Primero, tenemos una posición, por ejemplo, con Donald Trump en los Estados Unidos, que está aplicando una política migratoria igualmente bastante rígida y drástica. Pero también en Europa hay problemas con el tema migratorio. Es decir, claro, incluso el avance de la derecha en Europa es una consecuencia directa de que la gente también está preocupada por la migración que le llega desde África. Entonces, este es el mejor momento que tiene República Dominicana, vuelvo y te repito, para aplicar una política migratoria que dé resultado en el tiempo. Es decir, que definitivamente contribuyamos a dar una solución, si no radical, pero sí por lo menos que lleve tranquilidad e inquietud. ¿Qué tú crees? ¿Nos favorece el entorno internacional? Mira, si Dios no hubiera inventado el mundo, los Estados Unidos lo hubieran hecho. Esa es la idea del norteamericano, ese American Dream, ese MAGA, como ellos dicen, Make America Great Again. Estados Unidos está dirigido por un grupo, no solamente Donald Trump. Donald Trump es la cúspide del Tea Party, de aquellos esfuerzos de ultraderecha, que entiende que el mundo son ellos. A Estados Unidos el tema, si a Haití no se le meten 3 barcos a la Florida, se le da lo mismo. Yo oigo el discurso de Marco Rubio y no es más que eso. ¿Qué discurso? La OEA, la Organización de Estados Americanos, era como decía aquel canciller cubano. Es un ministerio de colonia. Sigue siendo un ministerio de colonia. El tema migratorio es un tema de solución dominicana. No de solución radical, como se ha querido ver. No, de solución integral. Colócate en Europa. Si tú te colocas en Europa y miras hacia la isla, hacia la Española, ¿qué ves? Ves un grupo, un pueblo paupérrimo, muy pobre, y ves otro pueblo que es de las economías que más crece en el continente, que utiliza esa mano de obra. No hay mayor conflicto en las relaciones económicas Haití y República Dominicana. El conflicto es meramente político, de cómo un partido contra otro se indilgan
la falta de respeto a la soberanía. Todo ese discurso, ese es un discurso político. El discurso económico de Estados Unidos lo que ve es que la economía dominicana ha crecido por una parte de esa mano de obra, no es el único elemento, pero que esa mano de obra barata le ha permitido a la economía dominicana crecer. Ellos tienen una gran responsabilidad en eso. Aparte, hay economistas que hablan que alrededor del 5% del PIB tiene que ver con esa mano de obra, lo cual indica que la solución a la crisis haitiana es integral y nosotros tenemos la gran responsabilidad. Eliminemos a los haitianos, eso no es posible. Dividamos la isla menos. La idea del muro es una idea para mí descabellada, porque no lo va a resolver. Hay un muro entre Puerto Rico y República Dominicana. ¿Cuántos dominicanos han cruzado por el Canal de la Mona? Más de 1 millón. Sí. ¿Cuántos van a cruzar desde Lembé o desde Cuanaminte o de Gonaí? ¿Cuántos van a cruzar a Dajabón o a Montecristi? Tú le vas a complicar la cosa. Yo no me opongo al muro, lo que me opongo es que tú me estés construyendo un muro. Es decir, que no es la solución per se. No es la solución inmediata. El muro son las escuelas, el muro es la educación, el muro es la salud, el muro es todo eso. Y luego, si hay que hacerlo, pues tú lo hagas. Yo estoy encantado que todo el que promociona el muro haga una cesta y comience a echar el dinero para hacer el muro. Bueno, sobre todo esa presencia en la frontera, porque está documentado, por ejemplo, comunidades dominicanas en la frontera donde residen más haitianos que dominicanos. Claro. Y mire el caso reciente, por ejemplo, de Santiago Riverón en Dajabón, así es. Que, bueno, estamos aplicando un plan de repatriaciones masivas, pero de repente en esa zona, en ese municipio de Dajabón, el alcalde encuentra que ahí no se está haciendo nada y tiene él que actuar. Pero es folclórico, él es un personaje folclórico. Sí, no, pero es risible, pero realmente eso es lo que ocurre. Él dice que, bueno, es que yo lo veo durmiendo en el parque. Y tú dices, bueno, ¿y dónde está migración? Que está aplicando un proceso de repatriación masiva. Al tema de la puerta circular. Las fronteras son 300 y pico de kilómetros cuadrados. Se han construido menos de 15. En zonas que todavía es fácil hacerlo. Yo no quiero que la gente me vea como que me opongo al muro. Lo que pasa es que tengo otras prioridades, ¿entiendes? Tengo otras prioridades. Además de que él no va a resolver, tú vas a poder regular un poco, pero no lo va a resolver. La gente no se deja morir de hambre en ningún lado. La gente no se deja morir de hambre. Claro. Si no, pregúntale al Sahel africano. Antes los africanos cruzaban del Magreb, de los países fronterizos que están en el Mediterráneo, al África, a Europa. Ya no. Cruzan del Sahel, de la África subsahariana, la parte de abajo del África. Cruzan Europa. Porque tú tienes un mundo eminentemente asimétrico. El bienestar no te lo da Dios para que tú entiendas que tiene todo, ¿no? Porque nadie, te repito, Haití, el gran problema de Haití es que nosotros tarde o temprano tendremos que ver cómo vamos a ayudar a Haití a salir de ese marasmo. La comunidad internacional tiene la gran responsabilidad, si la quiere asumir. Pero si no la quiere asumir, ¿a quién tú vas a obligar que invada Haití? ¿A quién? Bueno, ¿dónde están los mecanismos internacionales para tú obligarlo? Precisamente en la parte final de esta interesante entrevista, Julián, vamos a hablar del origen del problema, que es concretamente Haití. Claro. Vamos a hablar de Haití, por qué se ha desarrollado ese problema de inseguridad, de falta de institucionalidad, de poco desarrollo social y económico, prácticamente ninguno. Así es. Es decir, y lo que todo el mundo asume como esa indiferencia de la comunidad internacional frente a ese problema que afecta a ese país. Vámonos con una pausa comercial y retornamos en breve. La Cámara de Diputados aprobó en primera lectura el proyecto de alimentación y nutrición escolar para regular la alimentación de los niños, niñas y adolescentes que asisten a los centros educativos preuniversitarios públicos y privados a los fines de propiciar la formación de hábitos alimenticios saludables. Refrendó además en única lectura la resolución que aprueba el acuerdo suscrito entre los gobiernos de República Dominicana y Kazajistán
sobre la exención de la visa para titulares de pasaportes nacionales y ordinarios. También aprobó varias iniciativas mediante las cuales los diputados solicitan al Poder Ejecutivo la construcción de diferentes obras para sus respectivas comunidades. Mientras la Comisión de Agricultura, en presencia de Alfredo Pacheco, presidente del órgano legislativo, recibió a miembros del Consejo Nacional de Agricultura Orgánica, encabezados por Lisandro Reyes, para socializar el proyecto de ley de fomento, promoción y control de la producción orgánica, y más de 35 comisiones se reunieron durante la semana para estudiar diferentes iniciativas de ley. Aprobado. Cámara de Diputados de la República Dominicana. En la mañana con Teleimpacto. En la mañana con Teleimpacto, un espacio de análisis, entrevistas y comentarios sobre el acontecer nacional e internacional. Nelson Encarnación, Manuel Jiménez, Gregory Caimares, Graciela Fontaneto, especialista en medicina estética, y Argenis Viñas, hablándonos de cine. En la mañana con Teleimpacto, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana. También síguenos en YouTube. Lapropuestadigital.com, un medio digital alternativo de contenido amplio, variado y de calidad, de actualización permanente, una interesante oferta de información nacional e internacional, análisis, reportajes, artículos de opinión, videos y otros contenidos de actualidad. Toda la información y el análisis están aquí. Lapropuestadigital.com. Para la República Dominicana. Mucha gente no sabe eso. Bueno, porque Geopolítica con Nelson Encarnación. En el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, ningún esfuerzo va a tener resultados positivos. Una visión completa y objetiva. El que ellos acusan que China está controlando el canal de Panamá. Respecto de estos casos de investigación, de abejas. Domingos, de 11 de la mañana a 12 del mediodía. Geopolítica por Teleimpacto. Julián, te decía antes del cambio que vamos a hablar del origen del problema, el origen de la crisis. Haití. Haití, uno quizá, puede haber gente que se sorprenda de esto, durante la dictadura era un país estable. Es un país con orden, un país donde tú no veías las situaciones que hay hoy en día. Yo recuerdo que como periodista yo cubría la fuente del Palacio Nacional cuando Salvador Jorge Blanco. Salvador Jorge Blanco hizo una gira por la región a la que yo fui. En ese entonces todavía existía Dominicana de Aviación y hizo esa gira en un vuelo de Dominicana de Aviación convertido en Fuerza Aérea 1. Y entonces estuvimos en Jamaica y de Jamaica fuimos a Haití y se hablaba mucho de que era la primera visita de un presidente democrático a Haití después de Trujillo, es decir, la primera visita que se producía a Haití. Y yo recuerdo que en esa ocasión, cuando llegamos al aeropuerto, que íbamos en caravana hacia el Palacio Presidencial, estaba el hijo de Papadot como presidente. Yo recuerdo a los haitianos agrupados en la vía, en la avenida, sacando banderitas haitiana y dominicana, saludando a la migración. Entonces, eso ya cambió, eso cambia radicalmente. Ahora, ¿por qué esta crisis se ha prolongado en Haití? Se ha prolongado sin ningún tipo de control, sin ningún tipo de interés de liderazgo político, sin ningún tipo de interés del liderazgo empresarial, ni del liderazgo social en Haití. Es decir, es una crisis que se ha ido profundizando y profundizando hasta llegar a los niveles que está hoy. Mira, Haití siempre ha vivido en crisis. De hecho, Haití tuvo 3 repúblicas. En 1807, cuando matan a Dessalines, al Petit P, como ellos le dicen, al papacito, al papaloá, Haití se divide el sur en los mulatos y el negro en el norte. Alexander Petion y Cristóbal en el norte y otro en el centro. Haití siempre ha vivido en esa disputa negros y mulatos, siempre. Y en esa disputa llega al año 57, 56, que asume un militar haitiano llamado Paul Magloire.
Es un gobierno militar de Paul Magloire. Pero Paul Magloire, con la ayuda de la comunidad internacional, inicia un programa de vacunación en todo Haití. La polio, toferina, esas cosas. Se llamaba Le Vaccine, la vacuna. Y pone un ministro que era un dirigente de izquierda. Era secretario general del MO, del Mouvement Ouvrier Paysan, el Movimiento Obrero Campesino. Pone un médico bajito, no hablaba duro, calladito, que vacuna a Haití entero. Ese médico se llamó François Duvalier. El pueblo lo adoraba. Le petit doctor, como ellos decían. Los militares en las elecciones del 57 dicen, pues vamos a poner al médico, porque este ni habla, tú muertico. Efectivamente, François Duvalier gana las elecciones del 57 y se constituye en el dictador más grande que ha tenido Latinoamérica, el más sanguinario de todos. En el 73 muere Duvalier, en el 75, y asume la presidencia. Duvalier era el presidente Naví, como ellos dicen. Asume su hijo Jean-Claude Duvalier, que se va en el 89. ¿Qué pasa con la comunidad internacional? Y ahí te explico cuál es la crisis actual. Comete el grave error de la vida. Esos militares eran unos asesinos, esos militares eran unos criminales, esos militares asesinaban al pueblo. Ah, pues elimina el ejército. El problema es el ejército. Y elimina el ejército. Y entonces pone 5.000 policías a cuidar a un pueblo que no podía ser más ignorante. ¿Cuál es la consecuencia? La anarquía total. ¿Qué hacen los empresarios? Que se dan cuenta que no dan los policías. Ah, pues contrato mis policías. Sí. Y entonces yo construí, como empresario, una pequeña banda de policías. Estaban armados, cuidaban mis empresas, me cuidaban en el vehículo, cuidaban en mis casas, mataban a los oponentes a mis negocios. Y ahí se crean las bandas haitianas, que tú ves hoy en día. Ese barbecue no era más que un empleado de un grupo empresarial haitiano, que por cierto algunos están aquí ya. Entonces los empresarios se comenzaron a crear bandas armadas uno contra el otro. Pero también el liderazgo político. No, porque en Haití no hay un partido... Que lo contrataba como guardaespaldas. Es que en Haití no hay un partido con 300 gente. Haití siempre ha manejado la política por alianzas. Ellos tenían una alianza que era el Lavalá con Jean Bertrand Aristide, y el PAMPRA y el CONACON. Son alianzas porque no hay un partido de 300 gente. Siempre con alianza. Pero esa alianza es empresarial, no es política. Estos grupos paramilitares, estos grupos ahora no son más que los empleados de los empresarios, que terminaron fagocitándose uno con otro. Cuando uno terminó de Estado, terminó en Miami. Consecuencia, lo que hay en Haití fue un error de la comunidad internacional, eliminar al ejército haitiano. Por criminal y por asesino que fuera, controlaba. Tú pudiste hacer un tránsito con esos militares, de la dictadura a la democracia, más suave que habiéndolo hecho en la anarquía. Sí. Que no lo ha logrado. Bueno, tú has repetido ya finalmente, porque el tiempo se acaba, tú has repetido de que la solución pasa porque en algún momento República Dominicana va a tener que entender que hay que ayudar a Haití. Sí, pero el discurso del presidente de la República ha sido tajante. La solución de Haití no está en República Dominicana. Y estoy de acuerdo con él. No está solo en la República Dominicana. Tiene que estar en la comunidad internacional. Ahora, a la comunidad internacional no le llegue de Haití. Es a nosotros. A quien nos trae el problema es a nosotros. Es el vecino de al lado que tiene el baño dañado. Entonces, yo no sé cómo lo vamos a hacer, pero hay que buscar una solución de la cual nosotros tenemos que liderar obligatoriamente. Julián Roa, yo estoy muy agradecido de esta interesante entrevista. Yo creo que los amigos televidentes igualmente, porque no solamente tú has enfocado el tema histórico de la relación dominica-haitiana y la situación en Haití, sino también temas del presente. Así que muchísimas gracias por esta cátedra realmente que nos has dado del problema dominico-haitiano. Señores, a ustedes igualmente les agradecemos su sintonía. Recordarle que además de la frecuencia de Teleimpacto, estamos también en nuestro canal de YouTube, el canal de Propuesta de la Noche. Yo soy Manuel Jiménez y solo nos resta desearle muy buenas noches.
Gracias.